a compartir lo que el Señor me estuvo hablando en estos días. Les invito a abrir, a buscar. Voy a leer varios versículos, pero los invito a que puedan estar buscando en Marcos 7:33. Marcos 7:33. Si lo encontró, amén. Entonces voy a comenzar a leer. Dice, arranco desde el 32. Desde el 32, me equivoqué, acá anoté una de más. Marcos 7:32. Dice, allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los ojos al hombre, se le desató la lengua y comenzó a hablar normalmente. No sé ustedes, pero a mí siempre me llamó la atención esto de que él tocó, dice que tocó con la saliva. Con la saliva le tocó la lengua. Después tenemos ahí nomás en Marcos 8:22, si quiere leer lo que está ahí cerquita. Marcos 8:22, a donde también le llevaron otro ciego, y lo leemos. Dice, y cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús, le rogaron que lo tocara. Él lo tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos al cielo y le dijo, veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Lo que me llama a mí la atención es que usó su saliva en estas dos veces, ¿no? En la primera dice que Jesús le trajeron al sordo tartamudo, puso sus dedos en los oídos y tocó la lengua con la saliva. Tocó la lengua con la saliva es que se mojó su dedo y tocó la lengua. En el segundo es que lo escupió. Entonces yo oraba y preguntaba al Señor qué, porque todo lo que el Señor Jesús hizo tiene algún sentido. No hacía las cosas porque sí. Lo primero que hacía era apartar, porque no siempre, son 3 ocasiones en las que Jesús hizo esto, de usar su saliva. El otro versículo también está en Juan, si quiere lo leemos, o lo leo yo. En Juan 6, ya se los digo, Juan 9:6, perdón. Juan 9:6. Si no lo leo yo, dice Juan 9:6. Dicho esto, que le habían traído también a otra persona, dice que Jesús lo vio a este. No se lo trajeron, Jesús lo vio. Y este es del cual le preguntaban quién había pecado, que él no cometió pecado, y Jesús le dijo, es para que la gloria del Señor se manifieste en él. Y dicho esto, dice el 9:6, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva otra vez, y le untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. La saliva me llamaba la atención. Señor,
¿por qué escupiste? ¿Por qué la saliva? Y orando, ¿no? Yendo en oración, porque uno trata de razonar la palabra a veces y no le encuentra sentido. Y en oración el Señor me llevó a Génesis 3. Vamos a ver qué pasó en Génesis 3. ¿Por qué el Señor usó la saliva? En Génesis 3 lo tenía marcado y acá está. Génesis 3. Lo que el Señor había hecho, que yo no lo entendía, ¿por qué usar tu saliva, Señor? ¿Por qué usaste de la saliva y solo en 3 ocasiones usaste de tu saliva? Y el Señor me llevaba a esto. ¿Se acuerda del pecado de Adán y Eva? Habla de eso, Génesis 3. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Amén. ¿Qué tiene que ver con lo del ciego? El Señor me mostraba esto. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús primero al usar su saliva? La saliva representa la palabra del Señor. La saliva representa palabra. Y el Señor me llevaba a esto, que cómo entró el pecado en el hombre y cayó la humanidad. Y que ese mismo pecado Jesús lo vino a restituir. Entonces me hacía ver esto, cómo pecó y cómo cayó al pecado. La mujer que hizo, prestó el oído a la serpiente. No era la serpiente en sí, sino que la serpiente se dejó usar por Satanás. La serpiente Satanás usó a la serpiente, y entonces ahí la mujer prestó el oído a lo que no se negó a escucharla, sino que le siguió la conversación, la oyó y dice, luego vio. Después de oír a la serpiente, observó el fruto. Luego de oír, vio que era agradable, que estaba bueno, ¿no es cierto? Y que podía adquirir. Empezó a trabajar su mente. Eso es lo que hace Satanás. Y el Señor me mostraba esto. Porque el Señor metió los dedos del sordo tartamudo, lo que hizo Jesús cuando le trajeron al sordo y tartamudo, metió sus dedos en los oídos y luego con su saliva él tocó la lengua y ahí se le desató, él pudo oír y pudo hablar. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor me mostraba? Yo vine a restituir, a restaurar lo que en el pecado entró. ¿Qué entró en el pecado? Nos entró el oír al enemigo, el ver lo que se nos dice, lo que Satanás te habla, te murmura, te hace ver. ¿No les pasó? Alguna vez me venía este ejemplo a la mente, que si alguien no te decía algo, vos no te dabas cuenta, que vos le decís a la persona, si no me decías, no lo veía, o me lo dijiste y me abriste los ojos acerca de alguna situación o un detalle en algo, que alguien te lo dijo y después vos lo viste, si no,
¿Lo pasabas por alto? Bueno, esto también pasa. A veces nos hablan de alguna persona. Nos pueden hablar bien como nos pueden hablar mal. Depende cómo nos hablen, es como vamos a empezar a observar a la gente. Luego de esto, ¿qué hizo Eva? Fue, dice, y dio a comer. Pero en el versículo 17 de Génesis 3, le dice el Señor, luego que el Señor se enteró que habían comido del fruto, Génesis 3:17, Génesis 3, ahí nomás, sigo en el mismo capítulo. Vemos que después que la mujer le dio de comer, el Señor reprende a Adán y le dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer. ¿Qué hizo Eva? Escuchó, vio, comió y encima fue y usó su lengua para convencerlo al marido. Entonces, ¿por dónde lo que Jesús hizo con el sordo y tartamudo está restituyendo? Por donde entró el pecado. Y ese mismo pecado a veces lo seguimos cargando, porque oímos y después lo que nosotros oímos queda en nuestra cabeza y miramos conforme oímos y pensamos conforme oímos también, y de ahí hablamos. Entonces, aún esto, el Señor me decía, el Señor lo reprende a Adán porque oyó lo que Eva habló. Eva oyó, habló, dice, vio y habló, hizo caer a su esposo. Son esos tres sentidos por los cuales el Señor Jesús tuvo también que restituir. Y el hecho de apartarlo, usted cuando lea, es necesario que se tome el tiempo, anote los versículos y relea después, tranquilo en su hogar, de ver cómo es que el Señor restituyó. Vino a restituir el pecado que entró en Adán y en Eva. Entró por una mujer, y si usted ve a al ciego, al que le escupió los ojos, la ofensa, el escupir, no solo en la cultura hebrea o de Israel, del pueblo judío, es una ofensa. Nosotros mismos, si alguien te escupe, es una ofensa, es tomado como una maldición, es muy desagradable. Yo creo que cuando no hay palabras para ofender, cuando no hay palabras, es como un rencor muy de adentro, se escupe, se larga eso. Creo que esa es la forma. Y el Señor Jesús le escupió al ciego. Luego del sordo tartamudo sigue la historia del ciego que le trajeron, y el Señor lo apartó y le escupió los ojos. Primero lo tuvo que apartar, porque a los dos ciegos los tuvo que apartar. Y el Señor me decía, para yo poder restaurarte, tengo que apartarte del pueblo, apartarte del gentío, apartarte de lo que dicen, de sus opiniones, apartarte un poco, aún hoy día sería apartarte de lo que oís, del ambiente, oís el noticiero, los problemas en tu familia, la circunstancia, la economía, y el Señor necesita apartarnos. Por eso el Señor nos llama a que busquemos en lo secreto al Padre. ¿Por qué? Porque tanto ruido no nos deja escucharle. Y en cuanto a esto de la ofensa al segundo ciego, al segundo que estaba ciego, perdón, el Señor le escupe, me dice, a veces, para que Dios te haga libre, hay cosas que parece que te ofenden. Porque hay circunstancias que parecen que te ofenden. Dios, si vos me prometiste esto, me prometiste que yo por tu llaga soy sana, Señor, que la enfermedad, como cuando vino COVID, todos declarábamos, Señor, la enfermedad no va a tocar mi morada, caerán 1000, caerán 10.000, el Salmo, todos
he reclamado, y sí, nos tocó, casi todos nos tocó el COVID. A muchos nos tocó, a mi casa pasó también. Y yo pensaba, digo, pero declaramos y como que te ofende un poco decir, Señor, pero si yo clamé y yo soy tu hija. Pero el Señor a veces deja que nos toquen algunas cosas que nos ofenden, o asimismo situaciones que nos ofenden. Y acá dice, lo ofendió, era una ofensa el escupirle, según lo que parecía una ofensa en lo que era la cultura. Pero esa ofensa le abrió los ojos. Yo creo que al ciego no le importó que le haya escupido, porque le abrió los ojos. Y muchas veces Dios te va a poner situaciones que te van a confrontar, o te va a dar la palabra justo y vos por ahí no las quieras escuchar, pero son palabras que nos ofenden y nos llevan a abrir nuestros ojos. La misma palabra dice que Jesús, cuando le hablaba a los fariseos, no les gustaba porque le decía la verdad. Se enojaban los fariseos porque siempre le estaba Jesús poniendo el dedo en la llaga. Ustedes obligan, les quieren enseñar a esta gente cosas que ni ustedes cumplen ni pueden cumplir. Quieren ponerles cargas que ustedes mismos no llevan. Y los fariseos se ofendían y les decía tantas verdades. Entonces esto es, la palabra muchas veces te va a ofender, pero es para abrirte los ojos, para decirte, ¿ves esto? O las situaciones, aún hasta discusiones en la familia, cuando nos confrontamos las que tienen esposos con los esposos, que nos ladramos, pero yo he aprendido esto, porque uno cuando recibe se queda ahí y ladra también, pero siempre me quedo pensando, capaz que tiene razón. Y todo lo llevo en oración y sí, tenía razón. No, pero uno viene razonando porque ya ha aprendido en la palabra a decir, quizás me está confrontando el Señor. Y quizás hay cosas en mi corazón que tengo que cambiar. Y quizás hay actitudes que yo tengo que cambiar. Entonces, esta es la ofensa que el Señor me hablaba. Que a veces el Señor te aparta, pero te aparta en situaciones en que Él te quiere quitar la venda. Eso que quizás vos decís, esto no lo estoy entendiendo, esto me duele, porque la ofensa duele. No es agradable que te ofenda. La ofensa lastima muchas veces. Pero el Señor te dice, apartate, porque hay algo aquí que tengo que corregir. Acá hay un velo, algo que no te está dejando ver. Y esta situación es para que vos empieces a ver. Entonces esto me hablaba el Señor. Porque cargamos con todo el pecado. Aunque hablamos que Cristo nos salvó, lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, aún cargamos con esos velos y con esos pecados, porque no vivimos la libertad en Cristo. Los velos y los pecados que nos quedaron por causa del pecado de Adán y de Eva. Quedamos con nuestros ojos cegados a muchas cosas de Dios. Nuestros oídos no podemos oír con claridad a Dios. Y aún la palabra de Dios, hasta eso, la hablamos o la escuchamos más o menos, o como la entendemos, y si es que la hablamos a veces. Dicen, hay muchos predicadores que dicen, no hables al problema, no hagas grande a tu problema, sino hablale al problema de cuán grande es tu Dios. Pero cuando vos estás en el problema es enorme. Y vos en tu fuerza tratás de decir, no, mi Dios es grande, pero vos ves el problema, es más grande. Y el tema es que es nuestra fe, es esto que habla el Señor. Estás viendo, no estás viendo en realidad. Por eso Jesús vino a restituir. Y el Señor me hablaba de esto. Mi iglesia, mis hijos tienen que ser restituidos en su oído, para que puedan ver, para que puedan hablar mi palabra y para que empiecen a suceder las cosas en su vida, para que las comiences a tomar.
para que también que se dejen ofender, que cada ofensa puedas apartarte y ver, Señor, esto, ¿qué hay? ¿Qué tengo que cambiar? Esa es humildad, cambiar. ¿Qué tengo yo que ordenar en mí primero? Porque siempre queremos que el otro cambie, queremos que el otro haga, pero nosotros no queremos morir. Y el Evangelio se trata de muerte. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y la cruz de todos los días es eso, morir a mi yo, morir en una discusión, morir a toda mi razón. Eso es el Evangelio. Ni siquiera el Evangelio es prosperidad, ni que Dios me dé y me dé. Es dar. El Evangelio, el real, el que está acá, la gente moría por este libro, por predicar. Y no era por el libro, era por aquel que se les reveló, por Jesucristo. Y si Cristo no se nos revela, vamos a seguir peleándola, luchándola en nuestras fuerzas. Vamos a seguir sin poder oír la voz del Señor, sin poder ver. Dios quiere que lo que oímos que los enfermos tienen que ser sanos. Tienen que ser sanos, dice. Van a imponer las manos, dijo Jesús, sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Eso es lo que dijo Jesús. Que mayores cosas que las que Él hizo, mayores cosas, mayores, que vamos a hacer al que cree. Pero no la estamos pudiendo ver. En nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo, a veces no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hay un tapón espiritual, si quiere decirse, un velo que nos tapa, que nos ata la lengua. No podemos oír lo que Dios dice, ni ver lo que Él quiere que veamos, ni hablar, porque aún hablamos, pero no hablamos con la autoridad, esa palabra de autoridad para que las cosas pasen. Entonces, esto es lo que me hablaba el Señor. Porque yo quería saber por qué usó su saliva. Nada más, a mí me interesaba. Digo, Señor, me quedé con este versículo que Él sanó al sordo, al tartamudo. ¿Y por qué la saliva? ¿Y por qué después con el otro ciego? Dicen en Juan, Jesús escupió, también lo apartó. Usted preste atención a la palabra. También lo apartó. Y escupió en el suelo, y hizo barro y ahí le puso en el ojo. Y el hecho de mezclar la saliva era que Él, su palabra, dice, y esto me lo hablaba el Señor, Él, que es la palabra, se mezclaba otra vez con el polvo. El Señor le dijo a Adán, después que pecaron, le dijo, usted lea, tiene que leer la palabra para saber de lo que le estoy hablando y saber lo que cree. Le dijo, del polvo saliste y al polvo volverás. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó polvo, tomó tierra. En símbolo de la restauración. Jesús de sí mismo estaba restaurando. Se mezcla otra vez con el polvo que eran los hombres, eran las personas. Se mezcla, no solo eso, sino que la saliva significa, el Señor me traía esto, que en el principio, este versículo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es logos, que significa palabra. La saliva representa la palabra del Señor, que es la palabra del Señor haciéndose viva en el hombre, mezclándose. Que dice, hay un versículo, no recuerdo, si usted me pregunta a mí todo, si yo no me lo anoto no me acuerdo, pero la palabra la tengo acá adentro, que la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante. Entonces, el Señor me hablaba esto, Jesús, la palabra, se mezcla otra vez con el hombre, viene a restaurar, a hacerse uno con nosotros. Y el Señor me mostraba, para que este evangelio, para que esto funcione, es necesario que nos dejemos apartar. Porque el Señor quiere que le busquemos en el secreto.
Porque el Señor no te quiere avergonzar en público. El Señor te quiere decir, hablarte, conversar, decirte, esto hay que cambiar. ¿Por qué no me funciona esto, Señor? ¿Por qué no me funciona? Vamos, apartate con el Padre, apartate. Y el Señor te va a decir. Así como yo tenía una duda, hermanos, yo me preguntaba, venía hace 2 semanas que me llamó la atención este versículo nada más. ¿Por qué usó saliva? Señor, ¿por qué usaste tu saliva? Y me puse a leer, a orar. Señor, ¿por qué usaste? Porque no quise usar mi razón. Uno en la razón empieza como a atar cabos y dice, por esto, por aquello. Yo dije, no quiero que sea mi razón, que sea tu espíritu el que me traiga luz sobre este versículo. ¿Por qué usaste la saliva en estos 3 casos? Y el Señor me llevó a esto, porque vino a restaurar. La saliva representa la palabra. Él vino a restaurar ese pecado que entró. Y que podamos entender que todo lo que entra por tu oído, o sea, se queda dando vuelta en tu mente. Aún por más que digamos, no, me lo olvidé, queda. Luego empezás a ver por eso. En algún momento se activa eso que oíste, bueno o malo, y empezás a ver conforme oíste. Y de eso mismo hablas. ¿O acaso cuando no vemos el noticiero, por más que seamos re positivos, no vemos el noticiero? Cuando empezó, el mejor ejemplo es cuando empezó el tema de COVID, que había que desinfectar todo, porque nosotros también, yo decía, no, el Señor nos guarda, pero iba a comprar y alcohol, lavandina por todos lados, porque te recomendaban que tenías que higienizar, y por más que tenía fe, me quedaba esa sensación de inseguridad cada vez que iba a hacer las compras. ¿Por qué? Porque oí que tenía que. Porque si no te decían que higienices todo, que eches alcohol, lavandina, no lo hacías. Pero como lo oí, me generó algo en mi mente y generó algo para que yo lo comience a practicar. Porque lo oí y quedó dando vueltas y generó un sentimiento de temor. Asimismo me decía el Señor, todo lo que oyen queda en tu mente y empezás a verlo. Y de la misma manera que lo ves también, lo hablas. Y esto es lo que te puede llevar a pecar, no solo en distintas maneras, ofendiendo, hablando lo que Dios no habla, te puede llevar a traer derrota a tu casa. Cuando vos hablas mal, cuando hablas de enfermedad, cuando le das la gloria a la enfermedad. Porque sí es verdad que nos enfermamos, pero también decir, hay que tomar los medicamentos, sí hay que tomarlos, pero también hay que empezar a darle un poquito de lugar a lo que Dios dice. Señor, yo tomo este remedio, yo en eso puedo dar fe, porque el Señor siempre me ha sanado y muchas veces no he tomado remedios y me he enfermado mal y acá estoy, porque Él quiso que esté, porque si no hubiese pasado para el otro lado hace rato. Pero el Señor me quiso sostener, porque quise, yo voy a creer o voy a creer. Pero eso está en la fe de cada uno. Tomamos los remedios, pero decimos, Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo fui sanada. Y yo te quiero creer. Y yo quiero ver. Yo tomo esto, pero yo quiero empezar a ver tu mano en mí. Y tiene que prestar atención. Yo quiero y hablarle al cuerpo y empezar a aplicar lo que oímos del Señor. No darle tanta autoridad a lo que oímos de afuera. Apartarnos, meternos con el Señor. Quiero que esto, lo que dice este libro, también sea verdad en mi vida. Escuchamos testimonios y uno ve en YouTube y ve por acá y por allá que la gente se sana, se libera y un montón de cosas. Pero para poder verlas o experimentarlas, ¿saben qué hace esa gente? Se aparta con Dios y le escucha. Y esto es simple, decir, Señor, ¿qué querés decir acá? Y Dios va a responder, porque Él está, Él es vivo, Él es un Dios vivo. El tema es que se nos tiene que revelar, que podamos empezar a menguar nosotros en lo que vivimos
a diario y empezar a apartar así sean 5 minutos, apartarlos con el Señor. Empezar a apartarlo y que Cristo vivo se revele a tu vida, a tu corazón, en tu familia. Y decir, hasta acá, esto ya no lo quiero más. Y empezar a leer la palabra y estos versículos, esas cosas que habla la Biblia, esas sanidades que hizo Cristo, están también. Y se pueden manifestar, pero es necesario que se me quite el velo. Porque el mundo te dice que no, el mundo te dice, obvio, porque el mundo no está con Dios, no quiere saber nada con Dios. Entonces todo lo que es Dios, el mundo lo aborrece, porque dice que está el príncipe de este mundo, que nada quiere saber con Dios. Pero para ser realmente un hijo de Dios tengo que empezar a creerle a mi Padre. Para poder verle tengo que empezar a escuchar. Como es así. Eva oyó y empezó a mirar. Después fue y habló. Dios quiere lo mismo. Jesús vino a restaurar justamente eso, su esencia, su vida en nosotros. Que vos empieces a escuchar a Dios para empezar a ver. Que podamos ver lo que Dios quiere para vos. Dios no quiere que estemos en pobreza. Dios no quiere que estemos enfermos. Dios no quiere que nuestros hijos se pierdan y estén en rebeldía ni en otras cosas. Dios quiere que vos termines tus días, pero gozándote, que termines tus días sano, no en una cama de hospital, estar allá que ni siquiera estás consciente de quién sos. Eso no lo quiere el Señor. Pero para poder vivirlo tenemos que empezar a escucharle a Él y empezar a callar lo que el mundo dice, que estar conscientes de que el mundo a Dios no lo quiere, y si no lo quiere el mundo, nosotros tampoco. Y es meterse, empezar a apartarte con Dios y empezar ¿vieron? No sé si ustedes prestan atención, la gente que cree en otra cosa, los budistas, los que practican yoga o los de la nueva era. Anda a hablarles o sacarlos de ahí. No podés discutirle, no podés. Ellos están así con sus prácticas. Los de la religión están con sus prácticas, ¿no? Y por ahí no sé, porque yo donde vi que hay mucho de religión y templo, hay mugre y hay un desorden horrible, pero ellos persisten y siguen. Y a veces nosotros no somos tan persistentes como ellos. Nos enojamos. Yo digo, pues muchas veces me enojé con el Señor y digo, ¿qué pasa acá? Y claro, si no escuchaba al Señor, ¿qué iba a ver? ¿Cómo voy a ver lo que Dios hace si no lo escucho? Si no puedo tener sus pensamientos en mi cabeza y poder empezar a ver cómo Él ve y actuar como Él quiere que yo actúe, para que se me empiecen a abrir los caminos. Nos falta perseverancia. La gente que está escrita en este libro era gente que perseveraba hasta la muerte. Dice la palabra que eran aserrados, eran tirados a los leones, y que muchos hasta andaban perdidos, escapando, errantes en el desierto, porque los querían matar por causa de Cristo. Y antes de negar a Cristo, preferían o que los mates o dejaban todo y se iban. Perdidos, ni sabían para dónde iban, pero no iban a negar a Cristo. Que vuelva esa convicción. Pero para tener esa convicción tenemos que saber en el Dios que creemos. Porque ellos, a pesar de que estaban, no tenían cosas buenas, estaban siendo perseguidos, queriendo ser asesinados, y sin embargo no dejaban a Cristo. Que podamos tener esa convicción. Hoy nosotros no tenemos eso, tenemos el privilegio y la libertad de tener al Señor, y Dios quiere llevarnos a esto, a vivir sus milagros, a vivir los milagros en nuestros hogares. Yo creo que el Señor quiere desatarnos, a ustedes, a nosotros, porque no es que como pastores uno tiene experiencia, cada uno de ustedes tienen experiencias, creo que con el Señor,
pero estamos todos aprendiendo y necesitamos alcanzar a este Cristo de poder, este Cristo de gloria, que nos resucite con Él, que esa esencia comience a tomar vida en nosotros, que nos dé fuerza para cada día, fuerza para empezar a hablar su palabra, para que nuestra casa comience a ser transformada, porque cada uno necesitamos de su vida. Entonces el mensaje era que su palabra es la que nos abre los oídos, su palabra, que aún en medio que a veces la palabra quizás parezca que nos ofenda, o el mismo Señor use situaciones en tu casa que te ofendan, o en tu vida que te ofendan, pero es para abrir algún velo, algo el Señor te está queriendo enseñar, algo hay que cambiar, algo hay que corregir. El Señor quiere abrir nuestros ojos para que podamos hablar con normalidad. Dice, hablar con normalidad. Qué glorioso sería que sea normal hablar de sanidad, ¿no? Así me sané, no oré y me sané, no me dolió más. A mí me pasa eso, que le cuento a mi esposo. Yo digo, bueno, el Señor sobre eso, porque por ahí me empiezan a doler las articulaciones y me ha pasado mucho, pero el oro, Señor, en el nombre de Jesús, se va. Me pasa eso, los huesos, se me había caído hace años, no sé cuántos años, una vez un mueble encima, un mueble alto, y tuve que hacer un tratamiento y todo, no sé, me ponían calor, frío, y me hacían unos masajes que me hacían llorar literalmente, pero me quedó sentido el músculo y siempre sentía el dolor. Entonces empecé a orarle. Yo le oro a mi cuerpo, no me gusta tomar medicamentos, y oraba al cuerpo, y hasta el día de hoy me acordé, digo, no me molesto más, la espalda no me molesto más, está sano. Me olvidé como algo normal. Cuando algo me duele, la vez pasada me torcí, me pasan cosas a mí también, la rodilla, y dije no, y uno ya está en una edad que no son los 20, entonces el cuerpo se siente, y me empezó a doler, y le oré, le dije, en el nombre de Jesús, músculo, te enderezás y te sanás y te desinflamás, y todo lo que se me ocurría que le podía pasar al músculo. Y así al otro día ya no tenía nada, no me dolía, me dejó de doler. ¿Y cómo funciona? ¿Por qué? Porque por ahí uno escucha, en tu mente va a venir la palabra de Dios, no es la voz, como nos muestran las películas, que se hace la luz y viene el Señor. Un pensamiento que el Señor te dice, órale, ordenale. Ese músculo que se desinflame, que se vuelva a su lugar, ese órgano en el nombre de Jesús se tiene que sanar, restituirse, los tejidos, lo que en tu mente, el Señor sabe cómo pensás. Entonces Dios en un pensamiento te va a enseñar a orar por tu cuerpo, por tu familia. Es así el Espíritu, no es por ahí nos imaginamos el Espíritu y nos pensamos que hay ángeles. Sí, hay ángeles, pero el Señor te habla a vos, porque Jesús, cuando Él se mezcló, la llevó otra vez a la palabra, mezcló la saliva con la tierra. Estoy diciendo, Él nos está diciendo, yo me mezclo con vos, yo soy parte tuya. Eso que nos quede claro. Cristo vive en mí, pero lo tengo a un costado relegado, no. Cristo vive en mí, entonces Él me dice cómo yo tengo que orar por mi cuerpo, por cada órgano. Él me dice cómo Él conoce el dolor por mis hijos, por mi esposo, por lo que fuera, la carga que es la economía. Entonces, Señor, ¿cómo oro? Y que venga en tus pensamientos lo que tenés que decir. Que sea Cristo diciéndotelo. Es Cristo diciéndome a mí, cuando me duele el cuerpo, cómo tengo que orar. Porque yo que sé que se vaya el dolor, pero Dios te dice que el músculo se desinflame, que el músculo se vuelva a su lugar. ¿Entienden? Entonces el Señor, poder ser, por eso dice la palabra que el reino de Dios hay que recibirlo como los niños, les pertenece a los niños, porque ellos tienen esa inocencia, no van a cuestionar. El niño, si viene,
Sí, viene y te lo dice. Él piensa y lo dice. No piensa si va a caer mal, si va a caer bien. El niño recibe y lo dice o lo piensa. Entonces con Dios hay que ser así, tener fe de que Dios me está diciendo que ore así, que hable así, que le hable a la billetera, que bendigas lo que entra a tu casa, Señor. Esto multiplicalo en el nombre de Jesús. Señor, soltame los recursos. Esto está haciendo poco, bueno, Señor, yo lo bendigo. Y que el Señor bendijo los peces y se multiplicaron los panes y los peces, ¿verdad? Y si Cristo está en vos, ¿no lo puede hacer de nuevo el Cristo que está en vos? ¿No es el mismo Cristo que está acá sanando ciegos? El mismo Cristo. Debemos empezar a dejar a Cristo vivir en nosotros, porque Él está. Él ya pagó el precio y Él vino a estar. Dice que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin. Entonces decirle, perdón, Señor, porque te tenía ahí a un costado. Empecé a vivir en mí otra vez. Empecé a manifestarte en mis situaciones, en mi vida. Si la iglesia empezáramos a vivir a Cristo otra vez y a escucharle, no empezamos a cambiar, porque nuestro ánimo cambia también, porque les oímos. A mí me pasaba estos días, de hecho, que me venía así, bueno, veía cosas por ahí que quería hacer y no podía, y te da el bajón, por ahí querés hacer cosas y no te da la economía, y vos decís, uy, esto que está trabado acá, está trancado. Y Dios me hablaba y decía, pero ya va a estar, ya vas a tener, ay, ya voy a tener. Y ahí como que vuelve la energía, por decirlo de alguna manera, vuelve el ánimo se restablece. Entonces Dios quiere hablarte, porque si no vivimos en desesperanza, nos tiramos abajo. Lo que el diablo dice no se puede, pero Dios dice que en Él todas las cosas las podemos. Y empezamos a recordar las palabras de Dios y a declararlas hasta que pasan. Algo les cuento, lo último que me pasaba a mí en mi casa. Yo siempre quería algo y empezaba a orar, Señor, y sin darme cuenta, lo tomaba como algo natural. Y era el Señor que me daba, oraba por una heladera, y quiero esta heladera. Me gustaba mirar las revistas de todo para la casa. La heladera esta negra, esta heladera negra la quería yo, y entonces, Señor, quiero esta. Cada vez que miraba una revista quería eso, y oraba, bueno, Señor, quiero esto. Estos sillones, Señor, quiero sillones negros, porque los veía y los quería para mi casa, porque no tenía sillones y no tenía heladera. Entonces quería esa, pero la quería nueva, no la quería usada, la quería nueva, porque si es Dios le vamos a pedir, ¿no? Si Él tiene, Él no es tacaño. Entonces, y con el tiempo, si compramos la heladera, un recurso, algo que no estaba, con el tiempo, y después sí tenía mi heladera negra y nueva, y después tuve mis sillones, porque yo veía el lugar vacío. Señor, necesitamos sillones, Señor, yo quiero mis sillones. Y me imaginaba sentada ahí en el sillón orando, y digo, sí, Señor, y tuve mis sillones. Quería un lavarropa, tuve mi lavarropa nuevo, porque lo pedí nuevo. ¿Cómo actúa la fe? Certeza de lo que se espera, convencido, uno que esté convencido, lo que no veo, hoy no lo veo, y aún lo que yo hoy pido y quizás no lo llegue a ver, lo van a ver mis hijos, mis nietos van a tener, ¿no? Todas las dificultades que nosotros padecimos no queremos que pasen nuestros hijos. Entonces oramos, lo declaramos, hablamos la palabra, y así funciona. Empezar a creerle al Señor. Si no, ¿para qué venimos? Tiene que hacerse realidad, porque el Señor dice, ¿cómo creó el mundo Dios? Con una palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Agarre el Génesis otra vez y empiece a leer, a ver cómo creó el Señor. Y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Que somos hijos en Cristo, y que mayores cosas que Él
si creemos, vamos a hacer mayores cosas. Empezá a orarle al perro. Se te enfermó el perro, orale. Una pastora contó una vez un testimonio. Se le murió el pez al hijo y no sabía qué hacer. Y el pececito, un niño, se le murió el pez y le oró, agarró el pez, estaba muerto, se lo puso en la mano, le oró y empezó el pececito a vivir otra vez y lo pusieron en el agua, el pez revivió. Hay otra profeta también que el perro se le estaba muerto, pues se enfermó, se murió, entonces fue y le oró al perro y el perro resucitó. O sea, no es que solo el poder de Dios es el poder de Dios. Dios ama su creación. Cuando Dios dice de tal manera amó Dios al mundo, no habla de los hombres y las mujeres, habla de la creación, el mundo. Por eso es bueno que se metan a estudiar la palabra 1 hora, media hora, pero en profundidad, buscar distintas versiones para poder entender, y vas a empezar, tu mente, tus oídos empiezan a abrir a la voz de Dios, que Dios te está diciendo algo más. Es como tener una conversación con el Señor, te empieza a explicar y tu mente empieza a ver cómo es y salir de la banalidad de la vida y empiezas a entender otras cosas un poquito más. Entonces vamos a creerle al Señor, porque Él vino para vivir en nosotros. Así que ahí donde estás, si querés ponerte de pie, si no, quédate